Shabbat Shalom, bendiciones. Ya habíamos iniciado la transmisión hace un ratito, pero al parecer no había salido. Quisiera confirmar que ya estamos en vivo para así saludar formalmente, ya que ya estuve unos minutos saludando, pensé que ya estábamos en vivo. De todas maneras, repito entonces, Shabbat Shalom para todos, bendiciones, bienvenidos. Y le damos gracias al Dios eterno por estar nuevamente con ustedes, por permitirnos introducirnos nuevamente en su Shabbat, en su día señalado, en su día santo, ese espacio de tiempo que el eterno Dios nos entregó, es decir, ese espacio de eternidad, esa extensión de la eternidad del eterno Dios en su Shabbat, por lo cual Él se manifiesta de manera especial que el resto de los días de la semana, pero que también nos profetiza, dándonos un anticipo de lo que será el reino del Mesías, del descanso que tendremos en Él y que será extendido por 1000 años. Este Shabbat, esta extensión del reino del Mesías. Damos gracias al Dios eterno. Quisimos compartir con ustedes de todo corazón el calendario de las festividades. Hicimos una investigación minuciosa y nos fuimos a detalle para determinar las festividades y poder estar en orden, anticipado a los tiempos, preparándonos y estar preparándonos para estar conscientes de ese día señalado por el Dios eterno, para que no nos desintonicemos de lo que Él quiere hacer y cómo quiere trabajar con su pueblo. Entonces, de todo corazón, espero que les sea de gran ayuda el post que realizamos. Si no lo ha visto, puede buscarlo en nuestra página, Ministerio Altares de Adoración. Ahí tendrá las fechas de los Rosh Hodesh con las festividades para que las podamos celebrar en conjunto como pueblo del eterno Dios. Bien, esta semana tenemos la porción número 6 y antes de pasar también quiero mencionar y darle gracias al Dios eterno por la enseñanza de la porción del pacto renovado esta semana. Espero que también le haya sido de bendición para su vida y seguimos trabajando, no nos detenemos, seguimos avanzando, queremos permanecer en lo que el Dios eterno nos tiene para hacer y también movernos a su ritmo, ir al ritmo que Él ha determinado no solo para nosotros sino para su pueblo. Bendiciones, querida familia. Ahora sí, ya sabemos que estamos en vivo. Queremos ir saludando a las personas que se están conectando, a Meglis Ordosgoides desde Brasilia, un saludo y un fuerte abrazo para ti, Meglis, a Mariano y Miriam de la Fuente, personas que siempre son fieles y están conectadas con nosotros cada sábado, igual que la pastora Kira Méndez, y bueno, cada persona que se vaya conectando, pues les damos gracias por acompañarnos cada sábado en este tiempo que para nosotros pues es sumamente importante el poder compartir con ustedes, el poder tener tiempos de estudios durante la semana para poder venir este día y compartir la porción correspondiente a la Parashá, a la Torá del Dios eterno. Y bueno, esta semana entonces, como bien lo dijo mi esposo, vamos a estar estudiando la Parashá número 6. Como pueden observar, esta Parashá se titula Toldok y su significado es generaciones. La vamos a encontrar entonces en el libro de Génesis, capítulo 25, a partir del verso 19 hasta el capítulo 28, verso número 9. Y antes de iniciar vamos a ver algunos de los temas que vamos a estar estudiando en esta enseñanza. Bien, primero vamos a ver la concepción de Rebeca, cuando Esaú vende la primogenitura, cuando Isaac peregrina en la tierra de los filisteos. Estaremos también con Isaac vuelve a cavar los pozos de Abraham, cuando Isaac quiere bendecir a Esaú, que el capítulo 27, luego cuando Jacob recibe la bendición,
Luego de esto vemos como Esaú también pide la bendición, ya que Isaac bendice a Jacob en su lugar. Y para finalizar, cuando Isaac envía a Jacob a Padán Aram. En esta porción vamos a estar tratando sobre la concepción y el nacimiento de estos dos hombres, que uno es el heredero de la promesa del linaje y el otro sencillamente no es escogido también por su actitud. Bien, dicho esto, entonces vamos a dar inicio con el primer episodio y el capítulo 25 a partir del versículo 19. Nos enseña entonces la escritura en esta primera parte donde nos habla acerca de la concepción de Rebeca, que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y dice la escritura que oró Isaac al eterno Dios por su esposa, por su mujer, ya que ésta era estéril. Y dice la escritura que el eterno aceptó y concibió Rebeca su mujer. Vemos acá entonces cómo Isaac se posiciona o intercede en este momento por su esposa, que no podía tener descendencia, que no podía tener hijos. Y esta palabra que se utiliza acá, esta palabra oró, proviene del hebreo palal, que significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. En este momento entonces Isaac toma esa posición de mediador entre el Dios eterno para que su esposa pueda entonces concebir y pueda dar a luz. Él intercede y es esa pieza fundamental para que su esposa pueda concebir. Y dice la escritura que el eterno aceptó esta oración, esta intercesión de parte de él y pudo concebir Rebeca su mujer. Si nosotros observamos estos dos versículos, parece ser algo muy sencillo, parece ser algo muy fácil y no se ve un tiempo en el cual ocurre esto, porque simplemente nos dice acá que Isaac intercede y que el eterno Dios acepta esta oración y Rebeca concibe. Pero es importante que tomemos en cuenta el primer versículo que dice que tenía 40 años cuando toma por mujer a Rebeca. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver entonces qué dice luego la escritura. Hay algo importante y es que podemos mediar como jueces para juzgar y suprimir el poder del enemigo, estableciendo los diseños de nuestro Padre eterno. Recordemos entonces que había una trascendencia, había una promesa también que estaba allí latente en Isaac, pero había una condición que estaba siendo un impedimento para que esta promesa pudiera tener un cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Que el Dios eterno nos llama a nosotros como jueces para nosotros poder dar en el blanco a través de nuestras intercesiones y a través de nuestras proclamas, para nosotros poder establecer los diseños del Padre eterno en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Entonces Isaac no se conformó y no se quedó con lo que sus ojos físicos estaban viendo y con lo que estaba ocurriendo en el plano natural. Isaac tuvo una trascendencia y él fue más allá. Él creyó en la promesa y él proclamó los diseños del Dios eterno para que pudiera verse palpable esa bendición, esa promesa que también estaba en él. Bien, avanzamos entonces con los siguientes versículos y dice que los hijos luchaban dentro de ella, es decir, ya en este versículo podemos ver entonces que Rebeca queda embarazada y los hijos luchaban dentro de ella. Pero ¿qué pasa? Que ella se dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultarle al Eterno. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Entonces vemos que desde esta concepción, vemos que desde este principio ya el Eterno establece un diseño, establece una palabra y ya estaba
esta posición, estaba esta palabra que de estas dos naciones, de estas dos generaciones que había en el vientre de ella, ya el eterno Dios dijo lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder. Sí, yo quiero ser enfático en este punto en el cual Isaac ora o intercede por su esposa Rebeca para que ella conciba. Nos enseña la porción en esta semana que Isaac tenía 40 cuando se casó con Rebeca, pero a los 60 es que ella concibe. Es importante ver que ellos estuvieron 20 años sin poder ver la reproducción, su descendencia. Entonces vayamos al punto práctico, veámoslo también desde la realidad de las cosas. Ellos se casan, se llegan, tienen su noche de bodas y de ahí los siguientes días. Lo normal era que ellos pudiesen concebir porque no había anticonceptivos, no había una mentalidad de anticonceptivos en aquel tiempo y por lo cual, la unión entre ellos iba a dar como resultado que saliera embarazada naturalmente. Solo que al primer año no sucedió, digamos que ellos lo vieron normal, sin embargo no sucede al primero, al segundo y esto no se daba. Por esta razón entonces no dice la palabra cuándo o desde cuándo Isaac empieza a orar por Rebeca, solo que él intercede por ella. Digamos que fue estos 20 años él orando para ver el cumplimiento de esa palabra. Pero ¿a qué apuntó Isaac? ¿En qué se basó Isaac para interceder al Dios eterno en favor de su esposa, para orar, para que ella concibiera? ¿Fue solamente, Señor, ten misericordia de mí? ¿O Señor, yo que no lo merezco, ¿por qué no me das hijo? No se dice en ningún momento que él se quejó, que él se vio menospreciado, no nos relata en detalle la palabra, solo que él ora por ella. Pero ¿en qué se basa él para sus oraciones? En él, por herencia de su padre, tenía una palabra, tenía una promesa del Dios eterno. Serás bendita tú y tu simiente después de ti, tus generaciones después de ti. Abraham le enseñó a Isaac sobre las palabras y las promesas del Dios eterno de que su descendencia poseería la tierra, iba a ser numerosa. Entonces él tenía una base en la cual creer, tener la emuná, creer en esa palabra para proclamarla, para orar al Dios eterno, que era que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, iba a haber multiplicación en su descendencia. Entonces por eso hago énfasis en esta parte, porque él creyó también esa palabra. En ningún momento se habla sobre Isaac en contra de tener fe al Dios eterno, sino que creyó en esa palabra y se dio. Ahora, también en el punto práctico, como lo mencionaba, pasaron 20 años. En el relato, en la palabra, pasa entre unos versículos y otros, pero en la vivencia son 20 años, que muchas veces nosotros no lo vemos de esa forma, sino que queremos que el eterno Dios nos responda de una vez y no queremos sujetarnos a los procesos, no queremos sujetarnos a la formación del Dios eterno, a la instrucción que Él nos deja en su palabra, que muchas veces nos vemos y reflejados con la Torá del Dios eterno nos encontramos desalineados. Y el eterno Dios debe trabajar en eso para que podamos alcanzar muchas de las cosas que Él nos quiere entregar, pero que a lo mejor ahora no estamos preparados. Y no hablo solo en el tema de la concepción, sino en muchas áreas de nuestra vida, en muchas cosas que Él nos quiere entregar, que ya nos ha prometido, pero que aún no es el tiempo correcto. De todas maneras, ¿cuál es nuestro deber? Someternos obviamente en obediencia a la Torá, al Dios eterno, pero también tener fe, creer, accesar a una dimensión mayor de fe, creyendo esa palabra que Él nos ha entregado. Además de que Él menciona 2 naciones hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. Es decir, ya el eterno Dios había escogido a través de quién se iba
a dar la descendencia y el representante de la promesa dada a Abraham. No se sabía quién iba a ser, solo que esta palabra la recibió esta mujer. Bien, entonces en los siguientes versículos podemos ver cómo ya llega el momento de ella dar a luz. Y dice la escritura que sale el primero rubio y que era todo velludo como una pelliza. Y a este le pusieron su nombre Esaú. Y luego salió su hermano que tenía su mano trabada al calcañar de Esaú. Y a este le colocaron por nombre Jacob. Y nos ratifica acá entonces la escritura lo que ya estaba mencionando mi esposo, que era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos acá que en estos versículos pasa todo muy rápido, pero hay un lapso de 20 años donde tuvieron que permanecer ellos creyendo en la palabra, tuvieron que permanecer ellos proclamando la palabra hasta ver el cumplimiento de esta. Y esto es para nosotros ese ejemplo hoy en día. ¿Cuál es entonces esa actitud que nosotros tomamos en medio de esa promesa o de esa palabra que tenemos de parte del eterno Dios? Estamos proclamando, estamos intercediendo por esa palabra, pero vemos que han pasado 2 años o que han pasado 5 años y no vemos el cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de esto? ¿Me voy a olvidar entonces de esa palabra? ¿Me voy a olvidar de esa promesa porque ya pasaron muchos años y creo que ya eso no se va a cumplir? ¿O simplemente vamos a tomar la actitud que tuvo Isaac y durante 20 años creer en que esa palabra se iba a cumplir hasta nosotros poder ver en el mundo terrenal entonces el cumplimiento de esa palabra? La palabra hebrea que se ha traducido como luchaban, como pueden observar en la diapositiva, pueden ver allí cuál es la palabra hebrea, un poco complicada de pronunciar. Esta palabra viene de la raíz ratzat, que significa luchar, pero que también está relacionada con la palabra ratz, que significa correr. Entonces, esto nos enseña también, y según comentarios y según estudios, nos enseña que cuando Rebeca pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá del Dios Eterno, dice que se movía Jacob. Pero cuando pasaba por un lugar donde había idolatría, donde había paganismo, se movía el otro niño, en este caso Esaú. La palabra hebrea también que se utiliza para talón es ekef. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. Entonces vemos que desde el vientre de su madre, desde el nacimiento de estos niños, se estaba marcando algo, se estaba marcando una palabra. Nada ocurrió por casualidad. Todo lo que iba aconteciendo era dirigido por el Dios eterno y era la obra del eterno Dios. Es importante también entonces que a través de esto nosotros podamos recordar que Jacob es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom, el imperio romano. Esto lo vamos a estar profundizando más adelante a medida que vamos a ir estudiando las enseñanzas y que vamos estudiando las parashá. Pero es importante que tengamos estos datos bien en cuenta y bien fundamental para los próximos estudios. Quiero también compartir algo con ustedes y es en relación a la intercesión, en relación a la proclama y a estos 20 años que Isaac estuvo proclamando esto. Primer punto, la verdad revelada. La verdad revelada es hacer visible algo que no lo era o entendible algo que no se entendía. La proclama es dar a conocer los decretos del Eterno, es hablarle al mundo espiritual llamando a las cosas que no son como si fueran hasta traer los diseños del cielo a la tierra. Y la obediencia es caminar sobre el trazo del diseño del Dios eterno para tu vida. Estas 3 palabras podemos verlas reflejadas en este punto de la escritura. ¿Por qué? Porque a través de la proclama, es decir, a través de dar a conocer esos decretos del Dios eterno, a través de hablarle al mundo espiritual para que los diseños
y traer lo que el Dios eterno ha establecido en el cielo, que sea visible en la tierra, Isaac también tuvo que caminar en esa verdad revelada, también tuvo que hacer visible eso que no lo era visible. Y muy importante, la obediencia, caminar en obediencia, caminar en ese trazo y en ese diseño que el Dios eterno ha determinado para nuestra vida. Si no tenemos obediencia, si no creemos en esa palabra, no vamos a ver el cumplimiento de muchas de esas promesas. Y como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Entonces, si tenemos una promesa, si tenemos una palabra del Dios eterno, pero quizás en este momento no la hemos visto cumplida, quizás esa palabra te la dieron hace 10 años y aún no la has visto cumplida, tenemos que proclamar y orar sin cesar hasta ver ese cumplimiento y caminar en obediencia, creyendo siempre en el Dios eterno, en su palabra, por encima de lo natural, por encima de lo que nuestros ojos puedan ver. Bien, el siguiente episodio nos habla luego entonces cuando Esaú vende su primogenitura. Dice la escritura que crecieron ya los niños y se menciona que Esaú era diestro en la casa y hombre de campo. Este diestro en la casa también pues se menciona, como lo vimos, creo que es la segunda vez desde que estamos leyendo se menciona esta parte. La primera vez lo vimos cuando se mencionó en Nimrod, que también se dice que era diestro en la casa, pero esto también hace alusión a que eran cazadores de almas. Sin embargo, de Jacob se menciona que era un varón quieto y que habitaba en tiendas. Ya vamos a profundizar un poquito más acerca de esta diferencia entonces entre estos dos hermanos, entre estas dos aptitudes que tenían cada uno de ellos. Y el verso 28 nos enseña la escritura que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Vemos entonces que se dice y se menciona que Jacob habitaba en tiendas. Según la concordancia Strong, esta palabra Ogel significa tabernáculo o tienda. La tienda era ese lugar de encuentro y también se relaciona con la palabra tabernáculo y templo. Representaba entonces el lugar de encuentro con Dios, ese lugar de intimidad y ese lugar de estudio de la Torá. He aquí entonces esta diferencia y estos dos ángulos, estos dos puntos entre Esaú y Jacob. Esaú entonces era un cazador y Jacob habitaba en tiendas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob tenía entonces como fundamento en su vida el estudio de la Torá, el intimar con el Dios eterno. Él se estaba formando en los principios de la Torá. En Hebreos 11, verso 9 al 10, nos enseña la escritura que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces el fundamento de Jacob era la Torá, era el intimar con el eterno Dios. Así es, haciendo nuevamente diferencia entre Esaú y Jacob, vemos que él era un hombre que tenía que relacionarse con otros, se dice que era mercenario, son comentarios extrabíblicos, sin embargo, nos amplían un poco más para entender sobre Esaú. Él no es que él se iba a casar solo, siempre se iban algunos, eran juntos, era un equipo que se iba de casa, por lo cual vemos que él, y estudiando ahora a Jacob, que dice que él era quieto, un hombre inquieto, hace la diferencia con Esaú de que no tenía esta misma actitud, además de lo relacionado con que también se menciona de esta forma acerca de Nimrod. Y ya hemos hablado de Nimrod, sabemos qué se origina con Nimrod. De hecho, la palabra luego nos enseña que el Eterno aborreció a Esaú, mas amó a Jacob. Él lo aborreció, definitivamente aborreció su actitud, aborreció su estilo de vida y amó a Jacob. Ahora, él lo hizo desde el vientre de su madre.
el verso 28 nos decía que Isaac se deleitaba en la casa que le traía Esaú, mas Rebeca amó a Jacob. Este versículo no debemos utilizarlo tampoco para justificar o hacer mención de que había una preferencia, había un desprecio de Rebeca hacia Esaú. No es esto, sino que como padres lo podrían entender mucho mejor. Sabemos que como padres amamos a los hijos, sea uno, sean dos, sean tres, los amamos por igual. Sin embargo, cada uno tiene una actitud diferente y que se relaciona diferente con el padre también. Entonces este era el caso. Jacob permanecía mucho más en la tienda junto con su padre, junto con Rebeca, a diferencia de Esaú. Y el permanecer en la tienda, como nos revela también el significado de esa palabra, implica la cobertura que representaba la promesa de Isaac o que estaba sobre Isaac, a lo cual Jacob accesaba constantemente permaneciendo en tiendas, que también nos habla del estudio de la Torá, que también representa la tienda del Señor, el tabernáculo del Eterno, y nos habla de ese lugar donde el Padre forma al Hijo en lo que el Eterno le ha entregado, que no era el caso de Esaú. Por eso, llegado el tiempo, a Esaú menosprecia su primogenitura por estar desalineado de lo que había heredado Isaac y que debía pasarlo a la siguiente generación. En este caso era Jacob quien lo estaba recibiendo. Obviamente, como lo mencionábamos, el Eterno lo designó desde el vientre de su madre. Bien, los siguientes versículos de este capítulo nos enseñan que luego entonces llega Esaú, venía cansado del campo y Jacob estaba cocinando un guiso y le dice Esaú a Jacob: te ruego, déjame engullir de ese rojo porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom. Y Jacob le responde: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces Esaú le dijo: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Acá vemos entonces cómo Jacob sí sabía y sí entendía de lo que implicaba la primogenitura, mas Esaú menospreció de ella, aludiendo y diciendo que igual se iba a morir y que para qué le iba a servir esto. Es decir, por causa entonces de esa inclinación que él tenía, de esa actitud que él tenía, no conocía de Torá, no conocía de la primogenitura y menospreció esto. Sin embargo, sabemos y entendemos que hay un propósito del Dios eterno y que ya desde el vientre de Rebeca el escogido había sido Jacob. Así que todo esto estaba aconteciendo, pero era el mismo Dios eterno, era su palabra, porque era lo que tenía que acontecer. El deseo de Esaú entonces era poseer y no ser. Bien, vamos a mencionar cuáles eran los beneficios de la primogenitura. Estos beneficios eran el sacerdocio de la familia, el gobierno de la familia y la doble herencia. A Esaú y Jacob se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Pero, por ende, como Jacob era quien permanecía en tiendas, era quien permanecía en el estudio de la Torá, fue el escogido para esto y fue el que le dio importancia a aquello. En Hebreos 12:16 dice: que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. De esta manera se relata y se menciona en Hebreos la actitud que tenía Esaú. Se menciona como un fornicario y profano que cambió lo corruptible y pasajero por lo trascendental y eterno. Es decir, este personaje, este hombre estaba completamente desenfocado, no entendía absolutamente nada, por ende no era el escogido del eterno Dios para su cumplimiento y para el cumplimiento de esa promesa y esa palabra. Entonces entendamos bien esto. Él cambió
aquello que era corruptible y pasajero por lo trascendental y lo eterno. Nosotros tenemos que ubicarnos bien en esto y tenemos que tener bien en claro esto y conocer estas palabras y estos términos, que nada de lo que está en nuestro exterior, que nada que el enemigo pueda hacer, que nosotros podamos negociar esa palabra, que nosotros podamos negociar esa promesa que el eterno Dios nos ha dado y mantenernos siempre alineados en obediencia y creyendo en aquello. Antes de pasar al siguiente capítulo, le dice, quiero leer y poner en contexto para ver los dos puntos de vista, tanto de Esaú como de Jacob. Jacob en el verso 33 le dice a Esaú, júramelo hoy. Y le juró y le vendió su primogenitura. La palabra en aquel tiempo, o un juramento que ellos hacían en aquel tiempo, era de sumo peso y que debía cumplirse. ¿No? Una vez jurado, ellos quedaban atados a ese juramento, quedaban atados a esa palabra y debían cumplirla cabalmente. Por esta razón, Esaú reconoce haber perdido la primogenitura más adelante. Pero veamos los dos puntos de vista, porque podemos encontrarnos en algún momento de nuestra vida, tanto en los pies de Esaú como en los pies de Jacob. Y el eterno Dios quiere que siempre estemos en los pies de Jacob y no ignorar lo que Él nos ha entregado. Entonces es un llamado también de alerta el estudiar en esta porción a Esaú, además de lo que Él ya nos ha prometido, lo que también nos está revelando, en lo que nos está encauzando en este tiempo, el eterno Dios haciendo el llamado a través de sus profetas, a través de su pueblo, con una palabra en unos, complementándola con otros, pero Él nos está hablando a lo que debemos estar alerta. Entonces veamos, Isaac heredó todo lo que tenía Abraham. Sabemos que Abraham era sumamente rico, tenía mucho dinero, era reconocido por todos en ese palmo de terreno por tener muchas posesiones, además de siervos, tenía mucha gente. Entonces él le heredó todo a Isaac, Isaac tuvo todo esto y aún en Isaac se multiplica la posesión que hereda de Abraham, por lo cual Esaú y Jacob como herederos iban a heredar una suma considerable, no solo como primogénito, sino también como el segundo hijo. Era mucho dinero. Esaú, por conocer esto, saber qué tenía su padre, de qué era dueño su padre, él menosprecia lo que representaba la primogenitura en el sentido monetario, aún ignorando, como acabamos de ver, lo que representaba la primogenitura, el sacerdocio, la representatividad de la promesa, darle continuidad a la promesa. Él ignoró todas estas cosas sabiendo de que no iba a tener falta de dinero, y eso nos hace un llamado de alerta para los que tienen más, de no poner nuestra confianza en las riquezas. El Señor nos lo enseñaba en esta porción, en esta semana, en el libro de Marcos, de que no debemos poner nuestra confianza en nuestras posesiones, en lo que yo puedo hacer con mi ministerio por lo que tengo, sino en qué es lo que Él nos ha entregado a través de su palabra, cuál es la función que vamos a cumplir en el reino, más allá de las posesiones que podamos tener. Porque este hombre ignoró la representatividad espiritual y se quedó con sus posesiones sabiendo que iban a ser más. Pero ahora vemos la actitud o la expectativa, la visión en Jacob, ya que él, también conociendo la herencia de su padre, las posesiones que tenía, él se preocupó por la primogenitura, por la representatividad de la primogenitura, más allá de, obviamente, recibir el doble de la herencia, sino también el sacerdocio, lo que iba a llevar anteriormente desde Abraham. El padre de la casa heredaba el sacerdocio, heredaba la promesa, heredaba las riquezas. Esto se dividió luego de Jacob con sus hijos, con sus descendencias,
que fue repartida entre los 12 hijos. Ya eso lo estudiaremos más adelante, pero acá entonces nosotros como escogidos del Dios eterno para cumplir una función no debemos ignorar lo que se nos ha entregado por un plato de lentejas, por más ceros en la cuenta bancaria, por un carro más bonito, por una congregación mucho más grande. No debemos vender nuestra primogenitura porque ahí estaremos vendiendo nuestra posesión, el sacerdocio y la promesa. Bien, entonces debemos estar alerta y también lo menciono como un llamado de alerta para estar atentos. Así es, pasamos entonces al capítulo 26. En este primer capítulo vamos a ver el primer episodio que nos habla cuando Isaac peregrina en la tierra de los filisteos. Y se dice que hubo hambre en aquella tierra distinta de la primera hambruna que fue en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Y se le apareció el Eterno y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Vemos cómo este hombre, como Isaac, era guiado y dirigido por el eterno Dios, aún hacia donde él iba a ir, donde él se iba a dirigir, aún ahí el Eterno le guiaba y le dirigía hacia qué lugar él debía ir. Entonces dice luego que habitaba como forastero en tierra y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El Eterno se le aparece, el Eterno le dice, no vayas a Egipto, ve a la tierra que yo te diré, y le repite estas palabras, le repite la promesa. Le dice en el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. Vemos acá cómo es importante también la obediencia que tuvo Abraham y lo que se menciona en la escritura de cómo fue Abraham, de que Abraham oyó la voz del Eterno, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Por tanto, esta promesa seguía latente ahora sobre la vida de Isaac. Ya, la palabra revelada tiene recurrencia. ¿Qué es recurrencia? Tiene una secuencia ordenada de la palabra que se mueve en ciclos, construyendo un diseño y dando continuidad a un proceso. Las promesas hechas a Abraham pasan entonces a Isaac. ¿Qué me enseña esto a mí? Que esas promesas, que esas palabras que el eterno Dios ha dado para mi vida, no solamente son para mí, sino para mis generaciones, tanto mis generaciones que salgan de mi vientre, como para aquellas generaciones espirituales que el eterno Dios nos da. Así que no debemos de vernos en el reino como ese llanero solitario, no, tenemos que entender que lo que nosotros hagamos, que la palabra que el eterno Dios nos da, también es para nuestras generaciones y tienen esta recurrencia. Así que nosotros tenemos que construir y tenemos que caminar en obediencia hacia ese diseño y hacia ese proceso para lo que nosotros también vamos a dejar a esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Así es. En estos primeros versículos también quiero mencionar algunas cosas, ya que hubo hambre en la tierra. Isaac se va a Egipto y en medio del camino el Eterno le dice, no, quédate en este lugar. Quiero también comentarles, mencionar y abrirme también con ustedes, porque una situación similar también nos ocurre a nosotros. Todo el mundo, es consciente de la situación en Venezuela. Sin embargo, nosotros recibimos una confirmación del Eterno del salir del país. No salimos primeramente por una necesidad, por una situación política, por una situación económica, sino fue por una confirmación del Dios Eterno salir. Nosotros nos dispusimos ir a Argentina, movernos de
Venezuela-Argentina. Así como lo hizo Isaac, él dijo, voy a ir a Egipto. Sin embargo, nosotros, camino a Argentina, el Señor nos detiene y nos dice, no, ustedes se van a quedar aquí en Ecuador. Y hoy día estamos aquí en Ecuador. El eterno Dios nos impidió seguir nuestro camino y nos hizo quedarnos en esta tierra de la misma forma como lo hizo con Isaac. También el Eterno, al hablarnos o al detenernos, también nos da una palabra de permanencia en la tierra y de qué trabajar en la tierra. Un respaldo hubo de parte del Dios eterno, así como también lo hubo en la vida de Isaac al Eterno dirigirlos. Entonces hay una promesa y un respaldo, no solo en el llamado que el Eterno nos ha entregado, sino también en proveernos, en bendecirnos, en que no nos falte nada, porque el Eterno tiene cuidado de nosotros. Entonces no tengamos temor para decidirnos seguir la voluntad del Padre, para decidir hacer la voluntad del Padre, por muy grande, por muy pequeño que sea, porque a veces lo grande lo vemos imposible. Por muy pequeño que sea, no debemos tener temor y detenernos, sino avanzar aun cuando no veamos el resultado de aquello, aun cuando no veamos lo mejor de lo que el eterno Dios nos está entregando, porque hay una promesa de bendición para nuestra vida y para aquellos que caminan en obediencia a Él. Él nos va a respaldar y nos va a proveer. Una vez que el Eterno habla su palabra, Él construye, Él va construyendo, pero también va proveyendo de lo necesario para construir ese diseño. Y obviamente, Yeshua también lo dijo, el Señor también lo dijo, que no se afanen por las cosas de este mundo, no nos afanemos por qué de comer, qué de vestir. Consideremos los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. El Eterno siempre nos compara con los árboles que el Eterno mismo tiene cuidado de ellos. Entonces, esto lo digo como una palabra de que nos podamos atrever, que podamos avanzar, que no nos detengamos, aun cuando estemos en ese punto ciego en que no podamos ver claramente. Si tenemos el respaldo de la palabra del Dios eterno, Él nos dará la salida, nos dará la provisión y tendrá cuidado siempre de nosotros. Otra cosa más, quiero mencionar acá que el Eterno le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia, ratifica la palabra de la promesa, que no solo dio a Abraham, sino que también se la está ratificando a él. Y le dice que esto lo iba a cumplir, esta multiplicación, y que todas las naciones iban a ser benditas en su simiente, por cuanto, esto lo va a cumplir, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, voy a decirlo a terminar, es decir, lo está haciendo por gracia, lo va a multiplicar, lo va a bendecir por gracia, no por él, sino porque se lo prometió a Abraham, sino porque se lo pactó a Abraham y Abraham fue obediente al Dios eterno. Por eso el Padre va a cumplir la promesa con sus generaciones. Obviamente hay una obediencia, hay un sometimiento que cada uno debemos tener con el Padre eterno para que Él cumpla esa promesa. Obviamente es independiente nuestro sometimiento y obediencia a Él. No porque mi pastor sea bendecido, yo obligatoriamente voy a ser bendecido. No, hay una palabra sobre Él, hay una promesa sobre Él que también recae sobre sus hijos, pero hasta un cierto punto. Y desde ese punto nos toca a nosotros conquistar nuestra propia herencia y extender esa promesa sobre nuestras generaciones. Entonces, el Eterno lo pacta con Abraham y Él lo va a cumplir con Isaac por la obediencia de Abraham. ¿La obediencia a qué? A su voz, a sus mandamientos, a sus estatutos y sus leyes. Está hablando de Torah. No estaba escrita, pero el Eterno lo instruyó en ella. Abraham heredó lo que se enseñó desde la genealogía de Set,
lo que se enseñó desde Noé, que el Eterno le dio también directrices, palabras a Noé en las cuales caminar. Él las hereda, pero también el Eterno habla directamente a Abraham y lo enseña en la Torá. Repito, no estaba escrita, pero sí hay palabras, hay actitudes, obediencia en ellos que reflejan de lo que luego el Eterno Dios escribió y entregó a su pueblo en el monte Sinaí. La primogenitura se habla en la Torá, que el hijo mayor, el primogénito, debía heredar la doble porción y todas estas cosas. Entonces, sí hay Torá antes del Sinaí. Seguimos entonces y vamos a mencionar rápidamente acá lo que se dice. Se dice entonces que Abraham oyó la voz del Eterno y esto proviene del hebreo Shema o Shama, que guardó la Torá, es decir, guardó la ordenanza del Dios Eterno. El punto número 3, los mandamientos, que aquí se encuentra la palabra misbot, es decir, normalmente esto incluye todos los mandamientos del Eterno. También guardó los estatutos, que en hebreo es Juká o Jukotai, que son aquellos mandamientos que no tienen una explicación lógica. Más adelante vamos también a profundizar esto en otras enseñanzas, y que guardó las leyes que hace alusión a la Torá, es decir, a la instrucción y a la enseñanza. En estas 5 puntos caminó entonces Abraham y de esta manera él se condujo. Dice luego entonces que habitó pues Isaac en Gerar y que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él les respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, ya que era de un hermoso aspecto. Esto obviamente se nos hace familiar, se nos hace conocido y es la misma historia y es lo mismo que ocurrió con Abraham y Sara. Luego de esto viene el siguiente episodio que nos habla acerca de la precaución de Abimelech. Y es que dice la escritura que un día Abimelech, rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana y vio cómo Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Obviamente le llama la atención lo que ocurre y dice que llama a Isaac y le dice lo siguiente: he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le responde: porque dije quizás moriré a causa de ella. Y le dice entonces a Abimelech: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aunque Isaac estaba en un territorio que no era suyo en ese momento, había un reconocimiento, había un respeto, como podemos observarlo en las escrituras, hacia él. Y todo esto es por causa de esa cobertura y de esa palabra que estaba sobre su vida. Luego entonces Abimelech dice que previene al pueblo a causa de Rebeca. ¿Por qué? Porque ya se había entonces descubierto que no era la hermana de Isaac, sino que ciertamente era su esposa. Dice entonces que Abimelech mandó a todo su pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será muerto. Y sembró Isaac en aquella tierra y aquel año cosechó al 100 porque el Eterno lo bendijo. Y este es un punto sumamente hermoso y sumamente extraordinario, lo que nos enseña estos dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13, y los voy a repetir nuevamente. Sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó al 100 porque el Eterno lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Es decir, esa palabra, esa cobertura que arropaba a Isaac se veía aún en las pertenencias, se veía aún en todo lo que él hacía, en todo lo que él emprendía. El Eterno lo prosperó, el Eterno lo bendijo y dice que cosechó al 100 en aquella tierra hasta llegar a hacerse muy poderoso. Y nos enseña en la escritura que luego de esto más bien Abimelech tuvo recelo a causa de la prosperidad que había alcanzado Isaac. Así que yo quiero aprovechar este punto para proclamar sobre tu vida que estés donde estés,
estés en el lugar que tú te encuentres, por causa de nosotros caminar en obediencia a esa promesa, a esa palabra que el eterno Dios nos ha dado. Declaro que así como a Isaac, el eterno lo bendijo al 100 por 1 y fue muy poderoso, y no solamente quiero enfrascarme en el ámbito monetario, no, sino también en tu llamado y en lo que el eterno Dios te ha encomendado hacer. Yo declaro que el eterno trae mayor bendición, mayor multiplicación y mayor cosecha en este año, que lo que no has visto otros años. Declaro que este es un tiempo clave, que este año 5780 el eterno Dios nos da aquellas bendiciones que han estado retenidas por causa de nosotros caminar en obediencia a su palabra y en obediencia al llamado. Continuamos entonces con el siguiente episodio. Nos habla que Isaac vuelve a cavar los pozos de Abraham. Recordemos que Abraham cavó unos pozos, pero ocurre algo con esto. El verso 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre les había llamado. Dice que en el primer pozo pues riñeron los de Gerar con los de Isaac, y a este primer pozo le colocan por nombre Eket porque había habido un altercado en este. El segundo pozo ocurre lo mismo y a este le colocan Signa porque también habían riñido en él. Y el tercer pozo le colocan por nombre Rehobot porque el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra, y se menciona que en este pozo pues no hubo altercado. Bien, los pozos de agua y el agua viva son símbolo de la Torá. Por tanto, lo que Abraham e Isaac hacían era enseñar cuál era la fuente de la bendición, y donde hay agua hay vida. Pero los filisteos cerraban los pozos. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque los pozos es un intento por hacer que olviden el nombre del Eterno y seguir las costumbres paganas de aquella época. Estos pozos entonces representaban y eran símbolo de la Torá, eran símbolo del agua viva, pero los filisteos los cerraban para que las personas entonces en aquel tiempo se olvidaran del Eterno y pudieran seguir las costumbres paganas que habían en aquella época. Dice luego la escritura que luego de eso subió Isaac a Berseba y se le apareció nuevamente el Eterno aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vemos entonces acá la actitud también que tiene Isaac en este momento. Nuevamente se le aparece el Dios eterno, nuevamente se menciona esa promesa, se menciona esa palabra, y la actitud de Isaac es edificar altar al Dios eterno. Lo hablamos ya también cuando vimos los altares que levantó Abraham y la importancia que es para nosotros mantenernos en esa comunión, en esa intimidad, y el nosotros poder ser esos altares vivientes de adoración y poder levantar altar al eterno Dios. Seba significa un juramento, y también hay varios pasajes a lo largo de la escritura que se menciona acerca de este lugar que fueron trascendentales, como lo pueden observar allí en la diapositiva. Pueden ver, pueden tomar nota, o nosotros le podemos enviar con mucho gusto las diapositivas para que usted pueda leer cada una de estas porciones. Pero también se menciona que acá Agar, cuando vagó en el desierto y huyó de Sara, llegó a este lugar. Cuando Abraham hizo pacto con el príncipe de los filisteos, en ese lugar se le aparece el Eterno a Jacob, y cuando Elías buscó refugio de Jezabel, también fue acá en Berseba. Luego Abimelech le pide a Isaac concretar un pacto. Dice la escritura que Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijeron a Isaac, les dijo Isaac a ellos: ¿por qué venís a mí?
pues ya me habéis aborrecido y me echaste de vosotros. Como les mencioné, a causa de la prosperidad que había tenido Isaac y de la bendición que estaba sobre su vida, pues Abimelech lo saca luego de su tierra. Sin embargo, luego viene a él y por eso Isaac le pregunta esto. Pero ellos le responden de la siguiente manera: hemos visto que el Eterno está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Eterno. ¿Qué podemos ver acá y qué podemos observar acá? Que esas personas que en un momento lo desecharon, que en un momento lo sacaron, lo aborrecieron, por decirlo de esta manera, ahora quieren hacer pacto con Isaac. Esto también es importante para nosotros, porque a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ministerio, nos vamos quizás a topar con personas que nos van a rechazar, con personas que nos van a dar la espalda. Pero, ¿qué pasa luego de esto? Que Isaac no le importó, simplemente creyó en la palabra, simplemente confió en el Eterno, confió en la cobertura que estaba sobre él y él siguió. Él tenía una meta, él tenía un propósito y luego esas personas que le dieron la espalda, esas personas que lo sacaron, querían concretar pacto con él. ¿Por qué? Porque vieron lo que había en él, porque sabían lo que había en él, sabía quién era el Dios al cual él le servía. Así que de la misma manera que nosotros podamos ser identificados por el Dios al cual nosotros le servimos, por las cosas las cuales nosotros hacemos, por el llamado al cual nosotros tenemos. Y si por causa de esto hay personas que te van a dar la espalda, no importa. Debemos seguir adelante porque tenemos un propósito, porque tenemos un llamado que cumplir. Bien, antes de terminar el capítulo 26, quiero mencionar también que en este caso, con este ejemplo, también podrán ser o podrían llegar a ser personas creyentes aún del ministerio, aún gente de Dios, que por ver lo que el eterno Dios te ha entregado, lo que te ha dado, debido a falta de procesos en sus vidas, puede ser que lleguen a este punto de menospreciarte, de envidiarte, de desacreditarte ante otros, por inmadurez, por falta de entrenamiento, porque no están en la posición correcta y que aunque conozcan personas, podrán hablar en tu contra y menospreciarte de esa forma, poniéndote en mal ante otros, obrando mal delante del Dios eterno. No solo con personas que no creen en el eterno Dios, sino también, como lo menciono, la misma gente del pueblo del eterno Dios. El eterno Dios, por eso oramos cada día, el eterno Dios se revele a sus vidas, pueda abrir sus ojos, si tiene que introducirlos en procesos conforme a su voluntad, que lo haga, porque es necesario madurar, es necesario formarnos, es necesario dejar a un lado las cosas de este mundo, nuestros placeres, lo que yo quiero, mi propio orgullo, lo que yo quiero alcanzar por arrogancia, para seguir la voluntad del Dios eterno. Es necesario pasar por los procesos. Si el eterno Dios tiene que poner a alguien, tiene que utilizar a alguien y que él vaya adelante, pues así sea, porque el eterno Dios lo ha escogido, si es así, que así sea. Pero procuremos nosotros siempre estar en integridad, alineado al Dios eterno, para tampoco menospreciar a otros, no nos hallemos nosotros en esta posición, sino también, como lo hizo Isaac, él levantó altar al Dios eterno, al recibir también nuevamente la confirmación, como lo mencionaba, por el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Él caminó en los pasos de su padre. En base a esta obediencia también Isaac caminó en los pasos de su padre. Era un constructor de altares, lo podemos ver, él levanta un altar al Dios eterno, pero también él siguió la línea de Abraham, porque Abraham también hizo pacto con Abimelech. Abimelech era el nombre que se le daba al rey de los filisteos. Hay debates de que si era el mismo Abimelech o no era el mismo Abimelech. Lo cierto es que Isaac siguió los pasos de su padre al concretar también el pacto con este hombre. Bien, seguimos entonces y
Avanzamos al capítulo 27. Bien, al finalizar el capítulo 26 dice que Esaú tenía 40 años y tomó a 2 mujeres por esposa, hijas de Het, las cuales causaron amargura en la vida de Rebeca y de Isaac. Esto nos enseña nuevamente el transitar de la vida de Esaú. Esaú, al mismo tiempo que Isaac dice que tenía 40 cuando se casó con Rebeca, es decir, que a la misma edad también tuvo mujer y escogió de las hijas de Het, lo que a Isaac no les agradó. Bien, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Y él dijo: aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac tiene a estos dos a la edad de 60 y dice que ya era viejo, no dice exactamente qué edad, algunos dicen que era entre 120 y 130 años que él tenía, por lo cual sus hijos, o en este caso Esaú y Jacob, al menos tenían unos 60 años, es decir, no eran jóvenes, no eran apenas iban creciendo, ya habían vivido bastante tiempo, proceso, formación, y llega el día en el cual él iba a bendecirlo. Recordemos que anteriormente la palabra nos dice que Isaac se deleitaba en la casa de Esaú, en lo que Esaú cazaba y lo que hacía. En cambio, Rebeca amaba a Jacob, ya lo explicamos. Entonces, para ponerlo en contexto de lo que nos va a relatar en esta porción, la posición que toma Isaac ante bendecir a Esaú. La palabra que el Eterno le da a Rebeca le dice que el mayor servirá al menor. Muy posiblemente ella le haya transmitido esta palabra a Isaac. De hecho, debió ser así. Ella le compartió esta palabra. Sin embargo, acá Isaac, al parecer, no la recordaba, no estaba consciente de la voluntad que el Eterno Dios ya les había expresado a ellos y quiso bendecir a Esaú. Lo quiso bendecir como el primogénito, como el que iba a heredar las posesiones, como el que iba a ser el sacerdote ahora y el que iba a ser el representante de la promesa, yendo contrario a lo que el Eterno había establecido ya desde el vientre de Rebeca. Le dice, entonces, luego dice que Rebeca estaba oyendo, escuchó todo esto y le habló a Jacob y le dijo lo que había escuchado decir a Isaac, que iba a bendecir a Esaú y que busque la casa. Sin embargo, Rebeca idea un plan para que esto no suceda, sino que Isaac bendiga a Jacob. Le dice a Jacob que busque 2 cabritos de buenas cabras para preparar con ella manjares para Isaac como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre. Luego el verso 10 nos dice y tú lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de su muerte. Al parecer él estaba seguro que iba a morir, sin embargo pasaron muchos años más para que él falleciera. Entonces le dijo a su madre, mira, mi hermano Esaú, Esaú es un hombre velludo y yo lampiño. Una versión dice que él era de pelirrojo. La Reina Valera nos dice que él era rubio. Lo cierto es que él es llamado Edom. También, no solo por el guiso que comió, sino también por su característica de ser pelirrojo. De hecho, menciono de una vez, de Edom nace Roma. Roma también aborrece al hijo de la promesa, aborrece el linaje del eterno Dios y vemos de dónde se origina, desde Esaú. Le dice luego Jacob a su madre, quizá me palpe y mi padre y quedaré ante sus ojos como tramposo y traeré sobre mí maldición y no bendición. Es importante esto porque aquí está
nuevamente Torá que había aprendido Jacob. La palabra del Eterno nos dice en una de las 10 palabras: no dirás falso testimonio, no dirás mentiras, no mentirás. Él sabía acá que al ser mentiroso, al actuar con trampa, acarrearía sobre su vida maldición si fuese descubierto y no bendición, entendiendo el temor que tenía de conducirse correctamente alineado a lo que había sido instruido, es decir, a la Torá. Entonces vemos que Jacob era un hombre entendido también en esta área, conocía las leyes de que el engaño trae maldición. Pero su madre le respondió: hijo mío, tu maldición caiga sobre mí. Solo obedece mi voz, así que ve y tráemelo. No te preocupes que tu maldición caiga sobre mi vida, que yo sé lo que estoy haciendo, le dice Rebeca, parafraseándolo de esa forma. Entonces dice que él fue, tomó de lo que le había ordenado su madre, se lo llevó, le preparó, y luego Rebeca dice que le puso los vestidos a Esaú, de su hijo mayor, los que tenía en su casa, y se presentó ante su padre. Padre mío, y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Le dice Isaac. Obviamente no era Esaú, obviamente por la voz ya supo que no era. Sin embargo le dice: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me hablaste, levántate, te ruego, siéntate y come y bendíceme. Era necesario que él comiera para poder darse una bendición, de que si él no comía, él no podía bendecirlo. No necesariamente eso, sino que esa fue la orden dada por Isaac para hacerlo de esta manera. Luego, más adelante en las siguientes porciones, cuando José lleva a sus hijos a bendecir a Jacob, ante Jacob, él no pide comida, no era exclusivamente necesario que hubiese comida antes para poder bendecir. Esto para que no quede como doctrina para poder hacerlo. Es decir, al pastor o a la persona que va a bendecir a alguien le tienen que dar un regalo, le tienen que traer algo, le tienen que dar algún presente para que él pueda bendecir. No, porque no está comprando bendición, no se compra la bendición, simplemente se imparte, se reproduce. Además de que somos herederos de las bendiciones del Dios eterno. Bien, entonces nuestro trabajo es caminar en obediencia para recibir bendición. Así lo dijo el eterno Dios, lo estableció en el monte Gerizim y el monte Ebal, que los que caminan en obediencia recibirán las bendiciones y los que caminan en desobediencia recibirán las maldiciones. Bien, y Jacob le dijo: yo soy Esaú, tu primogénito, levántate, come para que me bendigas. ¿Qué nos enseña? El Eterno no necesita de nuestras maquinaciones para cumplir sus promesas. Necesita de nuestra fidelidad y honradez, como lo mencionaba. Nuestra fidelidad a su palabra y honradez. Que todo esto fue una estrategia de la vida de Rebeca, porque ella tenía descendencia de Labán y que ella quiso ayudar a que la palabra del Eterno se cumpliese. Sí, es cierto, pero hay algo que también es cierto, que Rebeca estaba consciente de la palabra del Dios eterno e Isaac no. Él quiso bendecir a Esaú ignorando la voluntad del padre. Sin embargo, Rebeca sí estaba atenta a la voluntad del padre, solo que obró con sus propias artimañas para que esto sucediera. Si ella no hubiese apoyado, o creemos así, si ella no hubiese hecho o obrado de esta forma para que así se diese, algo debía haber hecho el eterno Dios para que no recibiese a Saúl la bendición, sino que le fuese sobre Jacob. O muy posiblemente de esta forma el Eterno así lo permitió para que sucediese. Dice que llega entonces y él le dice a Isaac: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Eterno tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Quiero leer también la versión textual: que pronto la has hallado, hijo mío. Y él contestó: porque tu Dios me la puso al alcance, le dice Jacob a Isaac, con la honra, el respeto que le tenía, obviamente, le dice tu Dios
y también le habló de la palabra, le habló de Torah, que en ningún momento Esaú lo habla o Esaú utiliza para hablar a su padre o dentro de su historia. Y le pidió a Isaac que se acercara para palparlo porque aún dudaba de que verdaderamente fuese Esaú. Obviamente no era Esaú, la voz lo delataba. Y se acercó Jacob a su padre, quien lo palpó, le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob dijo: yo soy. Dijo también: acércame, le comeré la casa de mi hijo para que te bendiga. Y se le acercó y le trajo también vino y bebió. De esta forma se dice que esto fue producto del resultado o de lo que hablaba el nombre de Jacob, usurpador, que él usurpó el lugar de Esaú, que él usurpó la bendición de Esaú, pero verdaderamente en la voluntad del Dios eterno no fue así. A ojos de los hombres sí, pero a ojos del Padre no, porque él ya lo había designado desde el vientre de su madre. Él debía recibir la bendición. Esaú ignoró la primogenitura. Muy posiblemente Isaac era consciente de esto, porque luego Esaú se lo menciona, pero aún así no lo veía Isaac. Entonces, al ya comprobar según el criterio de Isaac, él entonces da la bendición y le dice: y lo besó y lo olió sus vestidos y bendijo: mire el olor de mi hijo como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. Y aquí le da la bendición. Le dice pues: Dios pues te dé el rocío del cielo. Muy importante esta palabra, muy importante esta bendición, porque es cierto que era clave, importante para las generaciones, por el linaje, por la descendencia. Pero también veámoslo en el contexto de nosotros como padre que bendecimos a nuestros hijos. Nosotros como el pastor de la congregación que bendecimos a nuestros hijos, ¿de qué forma los bendecimos? Como a mí se me ocurre o como el eterno Dios pone en mí para que imparta sobre ellos. Eso es lo que debemos estar atentos, porque el eterno Dios tiene bendiciones para nosotros, tiene palabras para nosotros. Y en medio de esa bendición, el Eterno afirma sus promesas y nos da palabras para nosotros transitar. Entonces cuidemos o estemos atentos, a las bendiciones que impartimos sobre nuestros hijos, sobre nuestra congregación. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. ¿Se le ocurrió de pronto esta palabra o esta bendición a Isaac? No, está atado a lo que ya había heredado de Abraham y de lo que el Eterno también le había entregado. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¿De quién estaba hablando? Obviamente de Esaú. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. De esta forma, Isaac bendice a Jacob, creyendo que era Esaú. Hay muchos comentarios que dicen: no, Isaac, ya supo, entendió, ya él cayó en cuenta o recibió el entendimiento de que sí era Jacob y que debía bendecirlo. Pero los siguientes versículos nos dicen de que él aún no había entendido, de que él no era consciente de que era Jacob quien lo estaba usurpando. Porque dice, lo vamos a leer: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de Isaac su padre, que Esaú trajo la casa. Y se estremeció Esaú grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa? Dice el verso 33. Que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses, porque ahora ya Esaú le había dicho: soy yo, y él escuchó su voz, sabía que era Esaú, y yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Aquí también Esaú entendió lo que había perdido, no solo la primogenitura, sino también la representatividad de la promesa.
Volvamos al punto práctico. Isaac cae en cuenta, le dice, ¿quién entonces vino a mí? Él debió haber recordado que obviamente escuchó la voz de Jacob, que le habló de esta forma y entendió que era Jacob. Sin embargo, entonces Isaac le dice, pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y dice Esaú, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura. Y aquí contradecimos a Esaú, no es que se apoderó de su primogenitura, sino que tú la vendiste, había que decirle a Esaú. Y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí. Y muy importante las palabras de Isaac en relación a la bendición. Y Esaú en relación a la bendición, porque dice, he aquí lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto, entonces, ¿qué podré hacer por ti ahora, hijo mío? Analicemos o repasemos un poco más este versículo 37. Es un hecho lo que está queriendo decirle Isaac a Esaú, es decir, es como si ya se estuviese cumpliendo o ya obligatoriamente la tierra respondiera a esas palabras para proveerle de la abundancia de trigo y de mosto y de toda la promesa que le había dicho. Es decir, iba a ser o así iba a suceder sobre su vida, porque plenamente Isaac convencido de ello, diciéndole a Esaú. Él pudo repetir nuevamente la bendición, así como nosotros muchas veces hoy bendecimos a un hijo, le decimos a uno una cosa y cuando viene el otro al rato también le repetimos lo mismo, como que le estamos bendiciendo igual. Pero para Isaac no fue así, porque había un peso espiritual que él estaba impartiendo, del cual él estaba ahora pasando para que su hijo llevase y ahora él fuera el representante sobre la tierra de esa promesa. Es decir, no podía repetírsela, no podía decirle lo mismo porque ya se había vaciado en él. Él le dice, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí. Y alzó su voz y lloró. E Isaac su padre le respondió y le dijo, he aquí sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Porque por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu cerviz. Esta fue una palabra profética sobre la vida de Jacob. Más allá de una bendición, fue una palabra profética de lo que iba a suceder con su descendencia. Sí, por su espada vivió. Edom fue, como mencioné anteriormente, Edom se convirtió en Roma. Roma vivió por la espada, pero también Judá gobernó sobre la tierra de Edom cuando ya se volvieron nación. Sin embargo, hubo un punto en el cual Edom se desligó de la vida del yugo de Judá. En el libro de Reyes nos dice, se desligó del yugo de Judá y empezó a levantar un rey sobre ellos, gobernaron independientemente y luego pasó la historia. Dice que ellos fueron derrotados, sin embargo de ellos desciende Roma. Bien, ¿qué sucede con la vida de Esaú? Esaú entregó o negoció lo que tenía en la mesa de Nacor. Él le entregó de lo que pudo haber heredado, aunque ya estaba determinado por el eterno Dios. Sin embargo, vemos su actitud para que también estemos alerta de en ningún momento encontrarnos con una actitud similar. Por una actitud ligera y superficial no valoró lo que tenía. No seamos ligeros, nos enseña la palabra, sino seamos diligentes, atentos, sometidos. Se perdió en la nebulosa de lo natural. Él solo estuvo pendiente de lo que pudo haber heredado, de lo que tenía y de quién era o cómo era conocido, ante los ojos de su padre. No nos creamos
como dice el dicho, dicen muchos, la última Coca-Cola del desierto. No nos creamos lo más alto, lo mejor, el que tiene la última revelación. No nos creamos algo que no somos, ignorando así lo que el Eterno nos ha entregado. Ni tampoco en lo que tenemos, no pongamos mucho más nuestra confianza en lo que tenemos. Es mucho más fácil para el que tiene, sí, a ojos naturales, pero para el eterno Dios se necesita conquistar. En el reino no es gratis, no es que ya lo tengo y ya se me hizo fácil. Es que debe ser conquistado necesariamente. Cada escalón, cada conquista es un esfuerzo, es un sacrificio que es tomado en cuenta en el reino. Lo demás, bendito Dios si tenemos abundancia, pero bendito también si padecemos una necesidad, porque sabemos de que estamos siendo procesados y debemos agradecer al Padre aún en lo bueno como en lo que aparentemente es malo. No tuvo una visión clara de su llamado y de su trascendencia, y no tuvo claro el plan del Eterno para su pueblo. No había una visión en él. No nos encontremos en alguna de estas actitudes o de esta condición que hubo en la vida de Esaú. Bien, ¿qué provoca el espíritu de Nacor? Para continuar esto, porque es un enemigo que nos encontramos en nuestro caminar con el Dios eterno. ¿Qué provoca Nacor? Desmotivación, cansancio, agotamiento, perder la fuerza o el interés por algo. Menciono todas estas cosas para que nos podamos revisar, la podamos ver, nos podamos revisar y si alguna de estas está en nuestra vida hoy, analicémonos, profundicemos y rompamos con eso en nuestra vida, porque es influencia de Nacor. Perder la fuerza, el interés por algo, desánimo, lleva a dudar del potencial, no solo del que yo tengo, sino del que me ha entregado el Eterno, mejor dicho, sino el del que el Eterno le ha entregado a nuestros hijos, a nuestra congregación. Debemos romper el dudar del potencial de nuestra congregación también. Pero también es cierto que el eterno Dios demanda a algunos el 100, a otros el 60 y a otros el 30, que es en lo que debemos ver correctamente, es lo que debemos ver y discernir correctamente, que demandar al que el Eterno le entregó para dar el 100, que demandar al que el Eterno le entregó para dar el 60 y que para los que dan el 30. El Eterno Dios lo habla así sobre su pueblo, sobre sus creyentes, sobre sus escogidos y así debemos verlo también. Atrapar en lo temporal y pasajero. Eso es lo que provoca el espíritu de Nacor. Lleva a abortar una visión, la misión, el llamado, por estar en ese círculo temporal, por estar en ese círculo vicioso y producto del estancamiento. Te roba la palabra profética, es decir, inhabilita para la acción. Por eso debemos anotar las palabras proféticas que el eterno Dios nos da, tenerlas presentes, recordarlas a diario, obviamente para acrecentar la fe y la expectativa del cumplimiento de ella en nosotros y evitar que sea apagada, que sea olvidada en nosotros por la influencia de Nacor. Y Nacor también atrapa en el pasado lo que tuve, lo malo de ayer, lo bueno de ayer, la gloria que tuve ayer, anhelando las cosas del pasado. ¿Por qué no las tengo hoy? Cuando el Eterno no nos mira desde el pasado, sino que nos mira desde el futuro, desde el cumplimiento de esa palabra, esa donde debemos apuntar hacia adelante y hacia arriba. 3 cosas que nos pueden llevar a sacrificar lo trascendental y lo eterno en la mesa de lo pasajero y temporal, es decir, en la mesa de Nacor. Desconocimiento de la dimensión del error. Debemos estar conscientes de que la estrategia del enemigo es el error, es sacarnos del camino para introducirnos en error, en una falsa creencia, en una falsa ideología, en un concepto contrario al reino, a la Torá del eterno Dios, como por ejemplo decir que la Torá ya no está vigente y que no debemos guardar el Shabbat. La realidad de lo que somos y
representamos. La falta de compromiso, es decir, pasión, la falta de pasión nos pueden llevar a sacrificar lo trascendental. No saber hacerlo, no poder hacerlo y no querer hacerlo por no caminar apasionados en lo que Él nos ha entregado. Y también la falta de adoración e intimidad. Nuestra vida de adoración hará provisión para el día malo. Es algo que hemos aprendido muy profundamente del apóstol Carlos, de la profeta Elimar Bracho. Nuestra vida de adoración, de intimidad con el Dios eterno, nos hará provisión para el día malo. Es decir, hoy puedes tener muchas responsabilidades. Mañana tal vez ya cumpliste ciertos objetivos, ya se te delegan otras cosas que no te va a demandar la misma responsabilidad o una mínima responsabilidad. Pero eso no quiere decir que nuestra vida de intimidad debe menguar en base a esas responsabilidades que ya no tenemos. Al contrario, debemos permanecer firmes en ellas o mucho mejor ser acrecentadas para estar en sintonía con el Padre Eterno y también, como lo mencionamos acá, nos hará provisión para el día malo. Después de esto, entonces, dice que es Esaú, como lo mencioné, más que una bendición, fue una palabra profética que Isaac le da. De esto viene el rencor que se generó en la vida de Esaú, que trascendió a sus hijos, a sus generaciones, hasta aborrecer al pueblo del eterno Dios, a sus escogidos, hasta nuestros días. Aún hasta nuestros días. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hay algo importante también, y es la honra que tenía Esaú hacia su padre Isaac, el reconocimiento que había de quién era Isaac, porque no le hizo daño, según él, no le hizo daño en su vida, iba a esperar a que su padre muriera para matarlo, por supuestamente haberle robado su bendición. Leemos en Amós 1, 11 al 12, para que identifiquemos el aborrecer que hubo en la vida de Esaú hacia Jacob. No solo, como lo mencioné, no solo en Esaú, sino en sus descendientes sobre los descendientes de Jacob. Así dice el Eterno: por 3 transgresiones de Edom, y por la 4ª no lo revocaré, porque persiguió con espada a su hermano y no tuvo compasión. Porque su ira desgarra continuamente y retiene su saña para siempre. Enviaré un fuego sobre Temán que devorará los palacios de Bosra. Bosra era una de las ciudades principales en la tierra de Edom. De hecho, el libro de Isaías nos profetiza sobre la venida del Mesías. Dice que vendrá por el camino de Bosra y Edom. Es decir, él vendrá haciendo juicios contra los enemigos de Israel, de su pueblo, de su preciada posesión. Y también nos habla sobre que no tuvo compasión y aborreció a su hermano. Recordemos que cuando Israel subía de Egipto por el desierto, pidió atravesar a Edom sin tomar nada de su tierra, y ellos se lo prohibieron. Sin embargo, el Eterno en ese momento no era el tiempo de traer juicio, de traer muerte sobre Edom, que eran sus hermanos, en descendientes. Sigamos entonces para ir culminando el capítulo 47 y ya para culminar más adelante la porción de esta semana. Dice que fueron dichas las palabras a Rebeca de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Ella pensaba que lo iba a matar inmediatamente, que iba a esperar la mejor ocasión para matarlo, sin importar que aún Isaac viviera. Y dijo Rebeca a Isaac, luego de darle esta instrucción a Jacob: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Y si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero
la vida. Le dice Rebeca a Isaac, nuevamente confirmando lo que nos dice al final del capítulo 26, que Esaú tomó mujer de estas mujeres. Bien, luego en el capítulo 28 vamos a encontrarnos con otra posición en la vida de Isaac, otra condición en relación al entendimiento de la palabra profética dada desde el vientre de Rebeca en relación a Jacob. ¿Por qué? Porque muy posiblemente él pudo ya haber renegado sobre Jacob, humillarlo, decirle que se había robado la bendición, despreciarlo, pero no fue así. El capítulo 28 nos lo revela. Dice que así pues llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y esto habla mucho, nos enseña mucho en relación a la promesa. ¿Por qué? Porque le dice, no seguirás los pasos de Esaú, no tomarás esas mujeres, sino caminarás alineado a la bendición que te he dado. Además de ya lo que ya podían percibir, podían discernir Rebeca e Isaac en la vida de estas mujeres. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y aquí ratifica su bendición. Desde el verso 3, Isaac confirma que Jacob era el hijo de la promesa, él era el que debía recibir la bendición, y nuevamente le da de impartición del Espíritu del Eterno Dios, porque él le dijo a Esaú, ya no tengo más ninguna bendición, no tengo más nada que darte. Él pudo darle a Esaú entonces esta bendición, pero aquí él lo bendice nuevamente por el Espíritu del Eterno. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, extendiendo así la palabra profética recibida en la vida de Abraham, en la vida de Isaac y ahora sobre Jacob. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham, que Elohim ha dado a Abraham. Y así envió a Jacob, el cual fue a Padán Aram, donde Labán, hijo de Betuel arameo, hijo de Rebeca, madre de Jacob de Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram. Nuevamente Esaú fue testigo de la bendición sobre Jacob. Su odio se acrecentó, su recelo en contra de Jacob se acrecienta en la vida de Esaú, y dice que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram. Esaú aborreció, envidió la obediencia que hubo en la vida de Jacob. Y lo quiero mencionar nuevamente, muy posiblemente, y ya se han dado casos dentro del mismo pueblo del Eterno Dios, estas cosas han sucedido por tomar las actitudes de Esaú, lo cual el Eterno aborrece, de tener envidia de nuestros hermanos, de tener celo de nuestros hermanos, por ver la obediencia en ellos y cómo el Eterno los prospera. Hay áreas que deben ser revisadas. Si en algún momento nos encontramos en ese punto, encontramos a alguien en ese punto, debemos confrontarlo, hablarle claramente esa actitud errada de Esaú que el Eterno aborrece, esa orfandad que hay en esa persona por celar lo que otro puede tener y yo no puedo tener, siendo aún también partícipe de las promesas del Eterno Dios. Entonces son áreas que deben ser machacadas por el Dios eterno, deben ser aplastadas por los procesos del Dios eterno, para que podamos ser testigos de su respaldo, de su provisión y de su cumplimiento en nuestra vida. Muy alerta debemos estar, no solo en nosotros, sino también en las personas que el Eterno nos ha entregado para instruirlas, para formarlas.
no debemos ser emocionales, no debemos ser sentimentales en este punto, porque el eterno Dios aborrece esta actitud y también va a demandar en nosotros en la responsabilidad que tenemos por instruirlos. Bien, y para terminar, del verso 8 y 9 dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Leo la versión textual. Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre Isaac. Y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, tomó para sí por mujer a Malac, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Esaú entonces no le importó lo que aún de lo que era consciente su padre al aborrecer a las hijas de Canaán. Él se fue también a Ismael. Por una interpretación puede decirse, bueno, no tomó de las hijas de Canaán, tomó de las hijas de Ismael, que eran familias de ellos, pero aún ellas habitaban en esa tierra, y que luego él se unió a ellas, uniendo así en uno o dos pueblos con un común denominador: el odio al pueblo escogido del eterno Dios, no solo de las de Canaán, que eran aborrecibles para Isaac y luego para el eterno Dios, sino también que Ismael aborrecía también a Isaac. Y el odio al pueblo escogido del eterno, como digo, dando origen al que hoy se conoce como el pueblo del Medio Oriente, unos musulmán, árabes, enemigos del pueblo judío. Bien, esto no solo es por causa del conflicto que hay en esa zona, sino también por la obediencia del pueblo hoy de Israel, por el paganismo que hoy hay en Israel. El eterno Dios prometió a su pueblo que lo iba a defender, que lo iba a proteger de sus enemigos alrededor. El Eterno no estableció tiempo para el cumplimiento de esta palabra, por lo cual permanece para siempre. Sin embargo, Él pone la cláusula de que siempre que el pueblo caminase en obediencia y alineado a Él. Si caminaban en desobediencia, los pueblos iban a venir y a atacarlos y a hacer guerra contra ellos, que es en gran parte lo que sucede hoy sobre el Oriente Medio. Bien, de esta forma entonces terminamos la enseñanza de esta semana, la porción de esta semana. La siguiente semana estaremos estudiando sobre Jacob como el personaje principal dentro del proceso, dentro de la enseñanza. Culminamos así y declaramos sobre ustedes que el eterno Dios se revela mucho más, que tu mente se ensancha, que tu espíritu se ensancha, que las palabras y la Torá del eterno Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus leyes hayan cabida en tu vida para romper todo argumento de error, todo argumento, toda ideología contraria a lo que el eterno Dios está despertando en su pueblo, está despertando en Efraín, pero y también que está trayendo orden sobre todo su pueblo. Shabbat Shalom, bendiciones. Mi esposa quiere saludar. Sí, no queremos despedirnos sin antes saludar a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy: Mariano y Miriam de la Fuente, Rosy, Meglis Ordosgoite, Mario Kogan desde Argentina, un fuerte abrazo y un saludo para todos. La pastora Kira Méndez, Mateo Díaz, un saludo para ti también. A Swanji desde Guayaquil, un saludo para ti, Swanji. Y bueno, hay otras personas más, también muchas, una lista que en este momento pues perdimos la secuencia, ya que tuvimos problema con una de las cuentas en las cuales compartimos el video. Sin embargo, sabemos que estuvieron allí, que estuvieron conectados. La profeta Toyita Vázquez, gracias profeta Toyita desde El Salvador por habernos acompañado también el día de hoy. A Yanilis Prado y muchas más personas que vimos que se estuvieron conectando. No tenemos en este momento a las personas, los nombres a la mano, pero queremos enviar un fuerte abrazo, un saludo, bendiciones para todos ustedes. Recordarles nuevamente que le haremos llegar el material a aquellas personas que deseen tener las diapositivas y
que recordarles que a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo la Haftará del día de hoy con la profeta Elimar, así que no se vaya, no se despegue porque aún no hemos culminado. Así que a las 11 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes la Haftará correspondiente a esta semana y también estaremos publicando a través de nuestra página para que puedan conectarse con nosotros en el transcurso de la semana y ver también la enseñanza del pacto renovado. Bendiciones, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el transcurso de la semana con el pacto renovado y el próximo sábado, 9 de la mañana, hora de Ecuador, para compartir la enseñanza número 7. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.